Mala práctica médica. Cubre todos los fracasos en la conducta de los médicos, pero solo cuando afecta a sus habilidades profesionales, capacidad y relaciones. Esta se divide en dos, en la negligencia médica y la mala conducta profesional. Negligencia médica es cuando el nivel de la atención médica prestada a un paciente se considera inadecuado, y mala conducta profesional cuando el comportamiento personal y profesional sea inferior al que se espera de un médico. Antes de que un paciente pueda tener éxito en una acción civil por negligencia contra un médico, debe establecerse tres cosas. El primero, que el médico tenía un deber de atención hacia el paciente. El segundo, hubo un incumplimiento de ese deber de atención. Y el tercero, que resultó en un daño físico o mental. En el primero, en el que el médico tenía un deber de atención hacia el paciente, una vez que se establece que hay un deber de cuidado, el médico debe entonces proporcionar tanto el diagnóstico y el tratamiento a un estándar razonable de cuidado, es decir, en consonancia con la propia experiencia y formación del médico. Se acepta que no se puede esperar que los médicos conozcan los detalles de cada avance reciente en todas las áreas de medicina, pero el paciente puede esperar que un médico se haya mantenido al día con los principales avances en su propio campo, y esto es conocido actualmente como CPD o Desarrollo Profesional Continuo. En el segundo, hubo un incumplimiento en ese deber de atención. Para que se establezca la existencia de negligencia, debe haber una violación de este nivel de diligencia, ya sea por omisión, al no hacer algo, o por comisión, al hacer algo malo. En el tercero, en el que resultó en daño físico-mental, incluso si un paciente puede demostrar la presencia de un deber de cuidado y una violación del estándar de cuidado, no puede tener éxito en una acción legal a menos que también pueda demostrar que ha sufrido un daño físico o mental. Si el error del resultado es resultado de decisiones tomadas de buena fe, no pueden considerarse una infracción del deber o del grado de diligencia. La mayoría de las denuncias de negligencia médica nunca llegan a un tribunal para que se pronuncie, ya que algunos casos no pueden defenderse en lo que se refiere al médico y se resolverán mediante una negociación financiera, ya sea directamente o más comúnmente a través de las aseguradoras médicas. Otros casos no pueden ser sustanciados por el demandante y son finalmente abandonados, a menudo con un asesoramiento jurídico. Sistema de indemnización. Este es el sistema de la falta por el cual el paciente tiene que probar que el médico estaba en incumplimiento de un deber de cuidado antes de que pueda obtener un solo centavo en daños y perjuicios. Este sistema se basa en el nivel más bajo de la prueba disponible en la ley, que es el equilibrio de la probabilidad. Si el balance de probabilidad de falla se evalúa en un 51%, el paciente puede tener una gran indemnización por daños y perjuicios, pero si la probabilidad de culpa es solo un 49%, no obtendrá nada. Indemnización por daños y perjuicios. Esto ocurre si un demandante tiene éxito, ya sea en una acción judicial o por un acuerdo entre los abogados de las partes fuera del tribunal, y este tiene como objeto tratar de restaurar al paciente al estado financiero en el que se encontraba antes del incidente. También pueden haber sumas adicionales para compensar el dolor, el sufrimiento y la pérdida de calidad de vida. Si el individuo no es capaz de continuar con su trabajo elegido, la cantidad pagada dependerá de la naturaleza de ese trabajo. Cuando se ha causado la muerte, los familiares a cargo, si es que los hay, recibirán una indemnización por la pérdida del sueldo de sostén de la familia. Les estaré dando cinco tipos de negligencia médica y algunos ejemplos de esta negligencia médica. Tenemos la negligencia obstétrica ginecológica, y algunos ejemplos de esta negligencia es un daño cerebral en el recién nacido, ya sea una hipoxemia producto a un labor de parto prolongado, una falla en la esterilización de la cirugía de ligadura de trompas, resultando de embarazos no deseados, y complicaciones en la histerectomía como fístulas vesicovaginales. En la ortopedia y la cirugía accidental, la negligencia normalmente sucede al no notar fracturas, especialmente en la escafoide, el cerebro, el cuello femoral y la columna cervical. También cuando hay daño de los tejidos y nervios por yesos demasiado apretados, la hemorragia intracraneal no diagnosticada, cuando hay cuerpos extraños perdidos en ojos y en heridas, especialmente vidrio, lesiones en las manos tratadas inadecuadamente, especialmente tendones. En la negligencia de la cirugía general, algunos ejemplos de esto es un diagnóstico tardío de lesiones abdominales agudas, retención de instrumentos de hisopos en los sitios de operación, operar al paciente equivocado, operar en una extremidad, un dígito e incluso un órgano equivocado, operar en el lado equivocado del cuerpo, una falla en la vasectomía provocando esterilización posterior. La práctica médica general, la negligencia es
no visitar a un paciente a pedido con el consiguiente daño, no diagnosticar infarto de miocardio u otras afecciones médicas, no remitir un paciente al hospital o no tener una opinión de un especialista y tener resultados tóxicos a la administración de alguna droga. En la anestesiología, algunas de las negligencias es la hipoxia, que resulta en un daño cerebral, un daño neurológico por inyecciones espinales o epidurales, un daño a un nervio periférico por un tablilla durante la infusión, transfusionar con una sangre incompatible, tener agentes anestésicos incorrectos o excesivos, permitir la conciencia del dolor durante la anestesia. Y entre los errores generales que se cometen está el incumplimiento de los informes radiológicos o laboratorio, registros clínicos inadecuados y falta de comunicación con otros médicos involucrados en el tratamiento del paciente, no ingresar al hospital cuando sea necesario y no tener el consentimiento informado de cualquier procedimiento. La mala práctica profesional. El comportamiento de un médico, ya sea en la manera en que trata a sus pacientes o en otras áreas de su comportamiento, da pie a alegaciones de lo que son la mala práctica profesional. Esto sin tomar en cuenta lo que son las negligencias, pues estas son mediadas por las acciones civiles, donde la conducta de un médico, ya sea profesional o personal, se vean señaladas o criticadas, manchan lo que son la dignidad del médico como tal. En estos casos entra a participar lo que son los tribunales. Estos tribunales tienen la competencia de evaluar la competencia o aptitud de cualquier médico con el fin de ver si siguen siendo aptos para ejercer como tal. Este diseño fue de revisión y revisión, fue diseñado con el fin de ver que no sigan ejerciendo médicos que sean posiblemente peligrosos o no aptos. Cada país tiene ampliamente distintas maneras de definir lo que son la mala práctica profesional. Unos estados son más estrictos que otros respecto al comportamiento de sus médicos. Vemos que el sistema regulador de la conducta profesional varía de lugar en lugar y por lo general es más organizado en los lugares donde los criterios de conducta profesional son más estrictos y son aplicados con mayor diligencia. El Consejo General Médico fue establecido primariamente por la Asociación Británica Médica en 1858. El Consejo General Médico fue creado primariamente con el fin de dar a la población una lista, que es el registro médico, donde muestra lo que son médicos competentes y que son certificados y no lo que son los charlatanes que abundaban mucho en el siglo XIX. Vemos que los procedimientos de conducta. Cuando una queja es llevada al Consejo General Médico, un examinador médico toma los siguientes puntos a seguir, que son cuán serio es el asunto, si hay evidencias del asunto, evidencias del asunto y que si han habido hechos previos respecto a alguna queja contra el mismo doctor. Las decisiones que puede tomar el examinador médico son las tres siguientes. Una, que primero que todo ellos toman decisiones más allá y dependiendo de esto, esta queja pasa a lo que sería un miembro laico del Consejo General Médico. Y si estos dos llegan a la conclusión en que no se deberían tomar decisiones más allá, entonces la investigación es abandonada. Si estos dos miembros no se ponen de acuerdo, pasa a lo que sería el Comité de Procedimientos Preliminar. Otra decisión que se puede tomar es que no hay suficiente evidencia de que el médico haya ejercido de una manera errónea seriamente. Pero se podría seguir encontrando que la actuación del médico ha sido deficiente y por ende se le refiere a lo que sería el Comité de Evaluación de Referencia. Y por último, el examinador médico podría determinar de que la queja que se llevó a cabo fue más que todo por el comportamiento del médico y cuando es así se le refiere al Comité de Procedimientos Criminales.
El Comité de Procedimientos Preliminares. Este comité está al tanto de todas las notificaciones de las condenas penales que ha tenido el médico para poder así evaluar de manera significativa su desempeño como médico respecto a sus condenas. Entonces ellos pueden tomar las siguientes decisiones. Uno, referir el caso al comité profesional para ser escuchado públicamente. Dos, mandar al médico una carta de aviso y de advertencia respecto a su futura actuación como médico. Tres, sería referir al caso del médico a una investigación más profunda respecto a la salud del médico. O por último, que es el número 4, no tomar decisiones más allá. Responsabilidad profesional del médico. El deber del profesional de la medicina es responder por las consecuencias nocivas de los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones profesionales. El ejercicio inadecuado de la profesión es culposa, es decir, sin intención de causar daño. La evaluación médico-forense. En el sistema legal panameño le corresponde al Ministerio Público realizar estas actividades. Aquí se las enumero. En el primero, el afectado representante legal interpone la denuncia a un funcionario del Ministerio Público, quien incorpora la información a un expediente judicial. Luego, el funcionario remite al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses el expediente clínico y otros documentos. En el tercero, los sumarios son analizados por el Consejo Médico Forense y se levanta un acta que se envía a la autoridad solicitante. Luego, las personas afectadas deben ser evaluadas mediante un examen físico y clínico funcional. Y por último, se trata entonces de establecer si él o los demandados cumplieron con sus deberes de medios y cuidados en la atención del demandante. Este análisis conllevará las responsabilidades civiles, penales y administrativas. En el caso de que un paciente muera, los familiares o representantes legales interponen la denuncia ante la autoridad. Luego, el Ministerio Público procede a la diligencia del levantamiento del cadáver, que luego es transportado a la morgue judicial para la práctica de la necropsia de rigor. Luego, terminada la necropsia, se certifica la muerte y se envía el protocolo de necropsia junto con los resultados de las investigaciones complementarias a las autoridades competentes. Y por último, las pruebas científicas se incorporan en el expediente judicial y posteriormente se reenvían junto con otras pruebas recopiladas por la Fiscalía al Instituto para ser consideradas por el Consejo Médico Forense. Los procedimientos. En Panamá, el Consejo Médico Forense debería analizar el expediente enviado por la autoridad competente, de acuerdo a los siguientes criterios. Primero está el análisis de los documentos médicos aportados. Este se divide en 5. El expediente clínico, los estudios complementarios, los informes de interconsultas, los protocolos de trabajo y los informes de patología. Por segundo punto están otros registros y documentos. Y por tercer punto, las consideraciones médico-forenses dictamen pericial. Yo les hablaré del expediente clínico. Para que las conclusiones derivadas del análisis de la información recopilada en el expediente clínico sean un reflejo de lo sucedido, es importante que los datos consignados sean legibles, completos y que se pueda establecer una secuencia cronológica precisa y minuciosa de todos los eventos relacionados con la atención al paciente. Uno de los documentos más importantes a considerar es el consentimiento informado. Al momento de examinar la información anotada, se debe constatar que está debidamente firmado y que en el mismo se registraron el o los diagnósticos de ingreso, los tratamientos propuestos, los riesgos inherentes a los mismos, así como también los tiempos en que se dio la información. Continuando con la explicación de mi compañera, tenemos entonces los estudios e informes complementarios. Ya teniendo analizada la historia y los diagnósticos de trabajo, procedemos a evaluar los exámenes de laboratorio y los estudios complementarios. Y vemos si estos exámenes están acordes o no con el cuadro clínico, si se solicitaron y se practicaron. También es importante saber los tiempos entre la solicitud del examen y el resultado del examen. Ya teniendo los resultados del trabajo, nos ponemos a ver si tomamos las decisiones correctas, es decir, si el criterio clínico era aceptado para solicitar las pruebas y si se ordenaron las pruebas obligatorias, dada la condición clínica del paciente. Tenemos los informes de interconsulta. Muchas veces el conocimiento que tiene un médico no es lo suficientemente amplio para tratar un caso de un paciente. Es por eso que tenemos que tener juntas entre médicos especializados para poder tratar al paciente. Los miembros de la junta analizan si las interconsultas eran necesarias, si se solicitaron de manera oportuna y acorde a los reglamentos institucionales, si una vez obtenida la respuesta de la misma estaba acorde a las expectativas
consultante, si se incorporó oportunamente el expediente y si se consideraron o no las recomendaciones del consultor. El protocolo del trabajo. El protocolo de trabajo normalmente se utiliza si tenemos algún caso quirúrgico. Entonces, en este protocolo van a haber dos clases de protocolo, el protocolo operatorio y el protocolo de anestesia. El protocolo operatorio. El protocolo operatorio vamos a ver todos los diagnósticos que llevaron al paciente al salón de operaciones. También cómo fueron los tiempos durante el consultorio, la descripción de los procedimientos, incluyendo la técnica o abordajes utilizados, el hallazgo intraoperatorios de sus abordajes médico-quirúrgicos, las complicaciones, si aparecieron o no y cómo fueron tratadas, las condiciones del paciente al terminar el procedimiento. En cuanto al protocolo de anestesia, vamos a atender si efectivamente está en el expediente clínico, si se cumplen las normas establecidas de la especialidad, si los tiempos y controles adecuados en el acto quirúrgico fueron adecuados, registro de fármacos utilizados, sus dosis y los tiempos de aplicación. Tenemos que recordar que el registro de los protocolos debe permitir la reconstrucción paso a paso de cuáles fueron las condiciones del paciente durante todo el procedimiento quirúrgico y si aparecieron complicaciones, cómo fueron manejadas y si los datos consignados están acordes a la evaluación clínica. El informe de patología. Los informes de patología se utilizan normalmente en demandas quirúrgicas y en estas vamos a tener registrados los datos generales del paciente, el tiempo de muestra enviada, la muestra enviada, la condición, el momento, es decir, el día y la hora en la que se recibió la muestra, el motivo del envío, la descripción macro y microquirúrgica de la pieza quirúrgica, el diagnóstico anatomopatológico de la fecha de elaboración, la firma y la entrega del documento. En otros documentos y registros, normalmente en nuestro país nosotros nos quejamos del hecho de que normalmente los médicos no llenamos correctamente las solicitudes o los documentos necesarios para poder regresar paso a paso qué pasó en todo el tratamiento, todo el procedimiento de un paciente. Es por eso que tenemos que fijarnos en otros documentos que, aunque no sean médicos, también sirven para el momento de entender qué pasó. Ahora mismo yo les traigo 3 documentos. Uno son las notas de la enfermería, los documentos administrativos y las condiciones de infraestructura. En las notas de enfermería vamos a encontrar las órdenes médicas, incluyendo la administración de los medicamentos, los signos vitales y las demás tareas de enfermería, y también las observaciones sobre las condiciones generales del paciente. En los documentos administrativos, normalmente nosotros vemos los documentos administrativos con el propósito de deslindar responsabilidades y es necesario verificar algunos aspectos, si es necesario verificar uno de los aspectos administrativos de la persona hospitalizada. Y en ella vamos a ver las constancias de pago por hospitalización, atención médica, los procedimientos, laboratorios y recetas. Las condiciones de infraestructura, vamos a ver las prótesis, estado de función y mantenimiento de los equipos e instrumentos del salón de operaciones, el control de los medicamentos del establecimiento sanitario y el estado de procedimiento de los laboratorios clínicos. En consideraciones médico-forenses, es decir, el dictamen pericial, normalmente el concepto de mala praxis médica implica un ejercicio inadecuado de la profesión médica y le corresponden entonces a los médicos forenses pronunciarse si lo actuado por sus colegas ha sido de acuerdo a los parámetros que tiene el ejercicio de la medicina, dentro de un tiempo, un espacio y circunstancias particulares, guiándose por el principio de adaptación de la misma situación clínica con las condiciones en las que se plantea la demanda. Es decir, que los objetivos principales de la investigación a determinar en la medida de lo posible es la relación causa-efecto, la atención del médico y el daño al organismo. Entonces, con esto determinamos si la atención que le dimos fue culpa del médico. Y si se establece que fue culpa del médico, depende de la determinación del daño y por lo tanto el daño debe quedar completamente descrito en el dictamen, al igual que el grado del prejuicio respectivo. La impericia es la actuación sin los conocimientos ni la destreza suficiente para la práctica médica. La imprudencia es la actuación temeraria o precipitada más allá de las exigencias de la circunstancia. La negligencia es la actuación perezosa, displecente, carente de celo y de constancia profesional. La inobservancia de reglamentos es la actuación no acorde a las obligaciones intrínsecas de las tareas médicas asignadas o establecidas.
La iatrogenia son los efectos nocivos irreversibles de la actuación profesional y también de las medidas empleadas por el equipo de salud. Las causas más frecuentes de demanda. Las causas más frecuentes de demandas están, por supuesta mala praxis, están relacionadas con todos los procesos quirúrgicos. Entre estos tenemos los 6 siguientes. Primero que todo tenemos la demora innecesaria en tratar al paciente y por ende en el diagnóstico y también en el tratamiento oportuno. Segundo, tenemos los errores injustificables tanto en el diagnóstico o en el tratamiento. En tercero, tenemos a las consecuencias nocivas que incluyen la muerte del paciente por la realización de procedimientos de diagnóstico y tratamiento y también por la aplicación de anestesia general. El siguiente sería el agravamiento de la condición o de la enfermedad de base por tratamiento incompleto o por un seguimiento inadecuado o erróneo. El artículo 132. Este artículo establece las sanciones que se le dan al personal de salud en caso de ser culpables por una investigación de muerte por negligencia probada. El artículo 132 dice lo siguiente: quien culposamente cause la muerte de otro será sancionado con pena de prisión de 3 a 5 años. Si del hecho resulta la muerte de varias personas o de una persona y la lesión de otras personas, la sanción será de 3 a 6 años de prisión. Si se demuestra que la negligencia médica resultó en un daño físico o psicológico, las sanciones pertinentes serán completadas dentro de las lesiones personales. En los procesos civiles, en base a la documentación del daño, y se establecerá un resarcimiento monetario para el afectado.